El próximo 26 de marzo de 2023, las cubanas y cubanos con derecho al voto estaremos yendo a urnas para elegir a las diputadas y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el máximo órgano representativo de la estructura del Estado. ¿Qué caracteriza esta nueva votación? ¿Cómo puede contribuir el Parlamento cubano a construir un mejor país, más democrático y participativo? ¿Cuáles son los retos de la próxima 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular? Justamente sobre la elección y conformación de la Asamblea Nacional del Poder Popular estaremos hablando aquí en Buen Cubano. Y para hablar sobre la conformación y elección de la Asamblea Nacional, hemos invitado a nuestra mesa de En Buen Cubano a Lisset Márquez, quien es periodista especializada y ha sido diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 8ª y 9ª legislatura por el municipio Jiguaní, en Granma. También nos acompaña Danis Díaz Pereira, quien es profesor universitario de la Universidad Tecnológica de La Habana y diputado a la Asamblea Nacional en su 9ª y candidato a diputado a la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura. Gracias por estar con nosotros y conversar en Buen Cubano. Abrimos el debate y me gustaría conversar entonces sobre la elección de los diputados a la Asamblea Nacional. Forma parte de las elecciones nacionales. ¿Cómo inicia este proceso y cómo se desarrollan las elecciones nacionales en el país? Este proceso, Esther Lilian, inicia desde la base. No es un eslogan cuando se dice que la elección de los diputados es un proceso sumamente democrático. Tiene que ver realmente con la manera en que el sistema político cubano ha decidido organizar las elecciones de los diputados. Los diputados a la Asamblea Nacional, el 50% aproximadamente son delegados de circunscripción en la base y el otro 50% son personas que representan las diferentes esferas de la vida sociopolítica y cultural del país. Desde los plenos de las organizaciones de masa, digamos la Asociación de Campesinos, los combatientes, los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, los estudiantes, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, en fin, todas las organizaciones del país proponen a las personas que ellos entiendan que puedan representar desde el Parlamento cubano a la nación, porque cuando tú eres electo diputado, no solo estás representando un municipio, aunque fuiste electo por ese municipio, tú representas a la nación, porque el Parlamento representa a la nación. Entonces es un proceso que inicia en la base, donde se hacen esas propuestas, cientos de propuestas, como podrás imaginar, se hacen en todo el país, y luego eso va decantándose, se van buscando las biografías, se van haciendo asambleas, donde las propias asambleas municipales del Poder Popular también tienen voz y voto, pueden opinar de esas personas que se están proponiendo, hasta el momento en el que aproximadamente estamos hoy, poco antes de ya la votación final, donde se conforma una comisión de candidatura que va valorando todas estas propuestas y publicando las biografías de estas personas, y finalmente se hace en la votación que tendrá lugar este año, el 26 de marzo. Sí, yo creo que, como explicaba la colega, yo creo que es importante que se resalte que el proceso de elecciones nacionales inicia justo con las elecciones municipales, porque cuando se eligen las asambleas municipales del Poder Popular en cada municipio que se conforma esta asamblea, ahí está la primera cantera para diputados a la Asamblea Nacional. Que son los delegados de base. Los delegados de base. Los delegados de circunscripción. Exacto, que en otros lugares se conoce como concejales, en Cuba tiene otra nomenclatura y otras funciones también, ¿no? Pero sería ese homólogo con otros sistemas que hasta el 50% estarían integrando la Asamblea Nacional. En esta hay nominados alrededor del 45% de los que hoy son 45-47%, ronda ese número, de los que hoy están nominados para el próximo domingo las elecciones, son esos delegados, que además son de diferentes sectores, de diferentes edades, y ya pasaron por un proceso eleccionario. O sea, tuvieron que ser elegidos por la base. La otra mitad de la asamblea, que es el caso, por ejemplo, lo que yo represento,
que fuimos nominados por los plenos de las organizaciones de masa. Aquí es importante resaltar que las organizaciones políticas no participan del proceso de nominación y las comisiones de candidatura proponen, pero quienes deciden la nominación finalmente son las asambleas municipales. Hay ejemplos en Cuba, yo creo que también se puede comentar, hay ejemplos en Cuba que se cambió la nominación que se tenía. Porque no estaban de acuerdo. Porque los delegados, primero los delegados de la consulta propusieron otras personas. Y luego el día de la asamblea, la mayoría de la asamblea municipal no identificaba a una de las personas, que yo creo que no es que sea contra la persona, sino porque identificaban dentro de su asamblea otra persona que reúna quizás otros requisitos. Aquí es importante también resaltar que yo creo que lo que nos hace ser nominados es lo que nosotros representamos dentro de la sociedad. O sea, no son promesas individuales. Yo en mi caso, ni tuvimos que pararnos a decir que íbamos a construir nada, ni aprobar tantas leyes, ni cambiar el presupuesto. Se basa en lo que representa a la persona dentro de la sociedad, la responsabilidad que tiene en su lugar más cercano de trabajo y también, por supuesto, las cualidades morales que hace que una asamblea municipal te nomine. Pero es como la capacidad de representar a los otros. Exactamente, la capacidad de Y ahí representar. ahí va mi segunda pregunta. Los deberes y derechos de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Bueno, eso está en la Constitución de la República. Aparte hay un reglamento de funcionamiento de la Asamblea Municipal. Entre los deberes está primero de representar al pueblo. O sea, nosotros somos representantes del pueblo en el máximo órgano del Estado, que es la Asamblea Nacional. Por supuesto, la aprobación de las leyes, que es el único órgano legislativo con facultad legislativa en Cuba, es la Asamblea y constituyente en la Asamblea Nacional. Aprobamos las leyes, se aprueban o se reafirman los decretos del Consejo de Estado que sesionan entre asamblea y asamblea, entre sesión y sesión, discúlpame, y ahí se ratifican en la próxima sesión lo que aprueba el Consejo de Estado. Se elige la división de la asamblea, se elige al presidente y vicepresidente de la República, se elige, yo leía la Constitución antes de comenzar y hay un momento muy importante que a veces se conoce poco, que es la elección del primer ministro y del Consejo de Ministros, que aunque parte de la propuesta del presidente de la República es lo nomina el presidente, pero lo aprueba la Asamblea Nacional. Exactamente. Igual el fiscal general de la República, la Contraloría, el Tribunal Supremo. Exacto. Toda esa nomenclatura pasa el Consejo Electoral Nacional, que luego que termine su función, por supuesto, porque mientras tanto es un órgano independiente donde la Asamblea no interfiere. Y hay un deber muy importante, nosotros también tenemos que dejar claro, que es el de rendirle cuenta al pueblo. Nosotros tenemos que ir a las asambleas municipales donde somos electos, tenemos que ir a la población, tenemos que ir a la circunscripción, a los lugares donde fuimos electos para rendir cuentas y el pueblo puede decidir cesar nuestra responsabilidad en cualquier momento si nosotros dejamos de incumplir con la promesa, con el juramento hecho como diputados. Te agradezco, Dani, tu respuesta, también Lisette. Nosotros vamos a una pausa y seguimos conversando en Buen Cubano sobre la elección y constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el máximo órgano legislativo del Estado cubano. Seguimos en una pausa y volvemos. El Parlamento cubano es el órgano supremo del poder del Estado. Representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, aprobada en el año 2019. Posee actualmente 605 diputados y diputadas que se distribuyen en 11 comisiones de trabajo y su promedio de edad es de 49 años. Más de 200 diputados realizan la función de delegados también. La Asamblea Nacional reconoce en su totalidad el principio democrático y participativo. Es por ello que asume en cada legislatura convocatorias a los candidatos a diputados que se plantean en las asambleas de organización e instituciones estudiantiles y de masas del país. En este sentido, para 2023 y con la realización de las asambleas municipales, fueron nominados a candidatos a diputados 470 ciudadanos y ciudadanas cubanas. Estos candidatos integrarán la 10ª legislatura del Parlamento cubano. Cada provincia posee una representación de más de 20 candidatos, exceptuando el municipio especial Isla de la Juventud, que cuenta con 3. Con la premisa de que mejor es posible, llegan 94 jóvenes de entre 18 y 35 años al Parlamento durante esta legislatura. Por su parte, la representación social de acuerdo a profesionales y empleos se encuentra balanceada desde el sector de la educación general, salud, educación superior, deporte, prensa, así como el sector campesino cubano.
En esta nueva legislatura y en las que vendrán, destaca como imprescindible el papel del diputado en lo individual y colectivo, en las responsabilidades, deberes y derechos que entraña esta condición, así como en exaltar la relevancia para el modelo político cubano del órgano que se constituirá y del cual este diputado pasará a formar parte. Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Continuamos hablando en Buen Cubano y me gustaría, Lisette, que me dijeras cuáles son otros deberes que tiene la Asamblea Nacional ya como órgano colegiado, cuando ya todas las diputadas y diputados tomen posesión de sus cargos. Efectivamente, la Asamblea Nacional tiene un sinnúmero de atribuciones que van un poco más allá de decidir y aprobar los principales cargos del país, desde el presidente de la República hasta el primer ministro, los cargos de la Fiscalía, la Contraloría, etcétera. Sino que estas personas también rinden cuenta a la Asamblea Nacional. El Parlamento tiene la facultad de recibir esa rendición de cuentas y de revocar en caso de que sea necesario. Pero además la Asamblea Nacional, como bien se comentaba, es el único órgano donde se pactan las leyes del país, donde se deciden las leyes del país, es desde la Asamblea Nacional. También se hacen las más altas fiscalizaciones a todos los sectores de la nación. Y a los procesos en la nación. Y a todos los procesos de la nación. Es la Asamblea Nacional donde funcionan las comisiones permanentes de trabajo y donde funcionan también los grupos parlamentarios de solidaridad. Son funciones que se le atribuyen a los diputados como parte de su quehacer durante el tiempo que transcurra la legislatura. En la actualidad, Cuba, el próximo 26 se elegirán 470 diputados, cuando Cuba tenía un parlamento de más de 600. Sí, exacto. La legislatura que recién concluye somos 605 diputados y diputadas y el próximo domingo se estarán eligiendo en las urnas 470. Esto se debe, por supuesto, luego aprobar la nueva constitución y el ordenamiento legislativo que ha tenido el país. Ahora tenemos un diputado por cada 30.000, un diputado o diputada por cada 30.000 habitantes, manteniendo la prerrogativa de que cada municipio de Cuba tiene que tener mínimo 2 diputados, uno de base y uno de representación provincial, nacional, según la comisión de candidatura lo haya evaluado. Ese 470 responde a lo que se propuso por cada comisión de candidatura y a esta explicación que te daba de los 1 por cada 30.000 habitantes. Pero es importante resaltar, Esther, que aunque disminuye el número de diputados, aumenta la representación territorial de nuestro Parlamento. Y eso es un elemento que sería muy interesante explicar, porque las comisiones de candidatura están a los 3 niveles. Hay comisión de candidatura en el municipio, en la provincia y en la nación. Y cada uno tiene facultad de nominar, según el interés de la persona, de ese nivel de dirección, lo que represente, porque por supuesto nuestras organizaciones estudiantiles y de masa, sus máximos líderes individualmente deben estar representados en la Asamblea, por lo que constituye el sistema político cubano. Y en este en particular, donde menos nomenclatura hay, es a nivel nacional. O sea, se eleva la representación de los municipios y de las provincias. Y eso es un reclamo de la legislatura anterior, del proceso propio de ordenamiento del sistema del poder popular, que busca más representación desde la base, para discutir nuestros problemas, la situación y, por supuesto, sean más cubanos participando. Y ahí vamos a mi tercera pregunta de esta ronda, y es, ¿cuáles son esos retos? Hablabas de este tema de la representación local, de mayor representación en el Parlamento. ¿Cuáles son esos retos y desafíos que tienen los diputados y diputadas de esta próxima 10ª legislatura? Cada legislatura tiene sus retos, en particular en nuestro país, que somos un país que estamos caracterizados por un asedio constante desde el mismo triunfo de la Revolución, quizás hasta desde antes, y lo vivimos cada año, y el Parlamento tiene ese reto de acompañar todo el tiempo, en el día a día, a la nación. ¿Cómo lo acompaña el Parlamento? Debatiendo desde las comisiones de trabajo los problemas que tiene la población. En la medida en que estas comisiones, estos debates que se producen de diferentes temas se parezcan más a las preocupaciones que tiene hoy cada una de las integrantes del pueblo cubano, en la medida en que se acerquen a la solución de esos problemas, entonces será un Parlamento más democrático, ¿verdad? Y en todos los territorios se hacen esas fiscalizaciones de las que te hablaba, donde se pueden verificar, se conversa con todo el mundo. En la medida en que eso se haga, digamos, más expedito, de una manera más diáfana,
de una manera más cercana a la gente, en esa medida el Parlamento estará respondiendo a su pueblo. Y tú, Dari, como joven, ¿cómo ves esa nueva legislatura? Hay un reto que se ha escuchado mucho por la dirección de la Asamblea y por el propio presidente de la República, que es que tenemos que seguir logrando más participación de la población. Y por supuesto nosotros, que es un sistema, una democracia participativa, que ocurre a través de sus órganos del Poder Popular, tenemos que lograr que la población participe. Y participe no es solamente, y Lazo lo dice mucho, presidente Lazo, no es estar exactamente en el lugar, sino es a través de nosotros cómo le damos explicación al pueblo, que además está también entre los deberes del diputado. Explicarle a la población las políticas estatales que se tracen. Y ahí también le estamos dando participación, pero escuchándolo. Porque a veces podemos diseñar algo de nuestro criterio, pero hay que ir a ver cómo se está concretando, cómo también los órganos locales le dan cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea Nacional, y nosotros tenemos esa responsabilidad en esta legislatura. Yo creo que la novena logró mucha más participación. Nuestras leyes, todas fueron enriquecidas, todas las leyes que se aprobaron en el Parlamento fueron enriquecidas, no solamente el Código de la Familia o la Constitución, que pasaron por consultas populares, el resto de las leyes se ponían en los sitios web, se discutía en las universidades, en los lugares especializados, la población podía escribir directamente. Nosotros tenemos que seguir logrando eso. Tenemos el reto también de ganar más credibilidad en nuestro proceso legislativo y de nuestro funcionamiento de la Asamblea Nacional, que igual se va perfeccionando, pero a veces desde la comunicación, y no culpo a los medios en esto, me refiero también a lo que nosotros transmitimos como Asamblea Nacional y lo que nosotros lo transmitimos en el lugar donde estamos. Nosotros no podemos ser pasivos en las asambleas municipales donde estemos, no interviniendo en las decisiones, está claro que son algo independiente, pero sí explicando, sí acompañando. Las comisiones también tienen que seguir ganando protagonismo, lo han demostrado en esta novena legislatura, todo lo que son capaces de transformar. No todos los temas tienen que ir a la plenaria, a la Asamblea Nacional. Las comisiones tienen vida propia, que responden por supuesto a los acuerdos de la sesión plenaria, pero que tienen que seguir discutiendo, que participan de los ministerios. Nosotros desde la comisión, en mi caso, pertenezco a la Comisión de Atención a la Niñez, la Igualdad de Derechos de la Mujer y la Atención a la Juventud. Tenemos que seguir conversando con los jóvenes. Lo hemos hecho en un programa de recorrido por todos los ministerios y es increíble todo lo que se aporta. Cómo crece el proceso legislativo, cómo crece la representación real de nosotros como diputados cuando somos acompañados por el criterio del pueblo. Y esta 10ª legislatura lo tiene. Y por supuesto hay un reto que viene de la novena, que es por supuesto seguir aportando al ordenamiento legislativo del país luego de aprobada la nueva Constitución. Gracias por sus consideraciones, y usted sabe que usted puede participar de nuestra mesa de debate aquí en Buen Cubano. Escríbanos con sus criterios y sugerencias de temas a enbuencubano@icrt.cu. Ahí le estaremos esperando. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre la elección y conformación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el máximo órgano legislativo del Estado cubano, el Parlamento de nuestro país. Y me gustaría que conversáramos ahora si existe o no una capacitación para ser diputado o diputada a la Asamblea Nacional debido a los retos que tienen la próxima legislatura o todas las legislaturas que hemos tenido en nuestra Asamblea Nacional, y si existen estrategias de comunicación entre los diputados y el pueblo que lo eligió, es decir, entre los electores que lo eligieron. La capacitación no es previa a ser diputado. La capacitación ocurre durante toda la legislatura. Todo el tiempo se está capacitando a los diputados. Eso sí es algo que se hace desde todos los ministerios, porque como el Parlamento aprueba las leyes y todos no estamos especializados en temas legislativos, ¿verdad?, ni en temas jurídicos, sí desde el propio Ministerio de Justicia, desde los propios tribunales y desde incluso cada uno de los ministerios se realizan durante todo el año
en diferentes momentos temas de capacitación para preparar a los diputados, que no solo van desde la actualidad que vive el país en ese momento, sino temas incluso más teóricos para que los diputados aprendamos a legislar, aprendamos a saber cuándo se puede ir por aquí o por allá. Sí, eso sí ocurre. Y también existen estrategias de comunicación para el vínculo. Sin embargo, es un reto, uno de los retos que tú preguntabas anteriormente. En este momento, una de las decisiones que ha tomado la actual dirección de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado es que los diputados de esta 10ª legislatura tienen que vincularse más con los electores. ¿Cómo se vinculan? Estos mismos recorridos que se están haciendo ahora en etapa de nominación y de la candidatura antes de las votaciones del 26 de marzo, se van a estar realizando cada 3 meses. Es lo que se va a establecer, lo ha dicho así el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, que cada 3 meses, porque ha sido además una demanda de los electores y una demanda de la población, que saben que necesitan que el diputado no solo se vincule cuando inicia su legislatura, sino que durante todo el tiempo, y no ya cada 6 meses o cuando le corresponda rendir cuenta al diputado, sino que constantemente existe ese vínculo. Sí hay estrategias de comunicación de otro tipo, que dicho sea de paso, creo que se deben seguir reforzando para que se sepa qué labor hace el diputado en medio de la legislatura, en medio de las sesiones de una Asamblea Nacional y otra, porque el diputado no descansa ahí. El diputado sigue trabajando en ese proceso. Ahí resaltar que seguimos trabajando en paralelo a nuestra responsabilidad, pues bueno, se conoce que en Cuba no somos profesionales. No reciben remuneración económica. No recibimos salario. Ser diputado o diputada en Cuba es responsabilidad social. Parte por la moral, responsabilidad política, pero no constituye un trabajo, no es un empleo. Incluso no se percibe salario y durante la acción de la Asamblea percibimos el mismo salario de nuestro trabajo, en cualquiera que sea. Con el tema de la preparación, en esta 9ª legislatura hubo acciones muy particulares, sobre todo porque después de aprobar la Constitución había que discutir muchas leyes. Incluso se dio un curso legislativo por las facultades de Derecho de las distintas universidades del país, por regiones, a los diputados, y hubo un reclamo muy fuerte de los diputados que la dirección de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado supo después ponernos ayuda en eso, que era sobre todo los análisis económicos, porque la Asamblea aprueba la ley del presupuesto, luego aprueba su liquidación, y la situación tensa que tiene el país con ese sentido hace que se tenga que ser muy certero en esas aprobaciones. Por lo tanto, se busca darle preparación a los diputados y las diputadas sobre los temas económicos, porque algunos tienen otra formación, pero no todos, de hecho la mayoría no viene de formación económica. Y con el tema del contacto con la comunidad, en estos días que casi estamos terminando, en 2 días terminamos el recorrido de los nominados por las circunscripciones y por las comunidades para el domingo enfrentarse a las elecciones. Uno de los temas más recurrentes de la población es esa, que el recorrido y que el intercambio no sea en los procesos, o sea, que no sea cada 5 años, que sea permanente. En la 9ª legislatura se hicieron acciones precisas sobre eso, pero ya también se comentaba de lo que debemos enfrentarnos en esta 10ª, que es escuchar al pueblo. Nosotros no podemos ir a emplazar a las autoridades municipales, que todos los días tienen un trabajo muy fuerte a partir de la situación que tiene el país, pero sí podemos ayudar y escucharlo, impulsarlo. También desde nuestra responsabilidad también podemos ayudar en algún momento, y además que la representación parte por escuchar al que tú representas, por saber realmente el criterio general de lo que uno representa, que puede ser en tu municipio, o en mi caso, que también siento que represento a los jóvenes, aunque no sea directamente, y en eso, aunque existen las estrategias, sí, el recorrido ha evidenciado que hay que perfeccionarla y hacerla más eficiente. Ambos tienen experiencia parlamentaria y se habla mucho de que en Cuba existe un parlamento unánime, una asamblea que no habla o critica, y que todas las votaciones son de manera unánime. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Yo pienso que desde hace 2 legislaturas que son de las que yo he podido participar como diputada, no creo que antes hubiera sido así, pero creo que eso se ha perfeccionado muchísimo. Desde el momento en que se transmiten para todo el país por la televisión las sesiones de las comisiones y las sesiones del Parlamento en vivo,
ya es una muestra de que desde afuera no se decide lo que dice o no un diputado. Incluso los temas que se discuten en las asambleas los proponemos los propios diputados, que vamos escuchando el sentir de la población y vamos sabiendo, digamos, la situación que hay en las secundarias básicas, o tal vez en esta etapa de la COVID, lo que más preocupaba a la población, o en caso de mi comisión, que es la de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, hay muchos investigadores, científicos, músicos, y ellos desde el sentir de su radio de acción proponen temas, y esos temas se debaten allí y se investigan por todos los miembros de la comisión. Luego a veces se unen diputados de varias comisiones para investigar temas, y también todo eso se ha hecho público, y eso demuestra que el Parlamento no tiene por qué ser unánime, porque se hacen debates muy fuertes en las comisiones. Lo que sucede es que a veces en el plenario ya se han hecho esos debates fuertes, no hay necesidad de ir a hacer el debate al plenario, pero el plenario también se publica en vivo. Eso es una muestra de que no es cierto. Sí, muy breve, no es unanimidad, es consenso. Cuando llega la sesión de la Asamblea Nacional y vemos que se aprueban leyes con unanimidad por los diputados, es porque previo a eso había un proceso de discusión muy fuerte, donde se aporta, donde se cambian. Hay proyectos de ley que han cambiado más del 70% de sus artículos. Lo que cuando llega a la aprobación, lo que hay logrado es consenso. Y es además lo que tenemos que esperar como sociedad. Que no es que ser unánime, sino lograr consenso. Ahí las leyes ya pasan 2-3 meses previos de discusión con los diputados, las comisiones, los especialistas. Cuando llega la sesión plenaria, evidentemente ya hay una construcción colectiva muy fuerte, incluso con la opinión del pueblo. Bueno, les agradezco sus opiniones y por supuesto cuando el 26 de marzo volvamos a las urnas, las cubanos y los cubanos estaremos votando por un sistema político único donde el pueblo propone, nomina, elige, tiene la capacidad de revocar y también de participar y controlar de quién ha elegido, y donde todos los elegidos tienen que rendir cuenta a quién lo elige. Estaremos eligiendo entonces a los integrantes a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Parlamento cubano, órgano supremo de la estructura del Estado, y reafirmando el sistema del Poder Popular fundado en 1976 y que aún continúa perfeccionándose. El principal reto, a mi modo de ver, del nuevo Parlamento cubano es construir y seguir construyendo un mejor país con más bienestar y más desarrollo, y que cumpla la máxima martiana que también está en nuestra Constitución de la República, que sea con todos y para el bien de todos. Nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo los temas principales de nuestra vida cotidiana, por supuesto, en Buen Cubano.